Abran su Biblia, prendan su Biblia y vamos a Juan. Vamos a Juan. Bueno, no les conté de la reunión de damas. Para mayo del año que viene, las esperamos a todas las hermanas. Ahora, dijimos, vamos a usar fechas patrias. ¿Cuándo es el Día de la Independencia? Martes, feriado, reunión de damas. Amén. Así que vaya agendándolo, vaya guardándolo, atesorándolo, porque ese día vamos a hacer algo especial. Amén. En el sentido, las mujeres van a hacer algo especial. Seguramente me van a permitir a mí compartir porque tengo la segunda parte. El tema es que ya prediqué el rol del hombre y ahora me queda la parte del rol de la mujer. Así que va a estar fuerte, ¿sí? Va a estar fuerte. Venga preparada porque realmente va a estar fuerte. Bien. Terminamos el capítulo 5 de Juan y recordarán que todo se centró en un milagro que el Señor hace, en una sanidad que una persona recibe, y eso desencadenó o llevó a un sermón, a un mensaje que el Señor dio. Estas personas que estaban oyendo lo que Jesús decía, seguramente apretaban sus dientes, seguramente se enfurecían. Primero porque ellos vieron que había violado el día sagrado. Y después cuando lo oían más, apretaban sus dientes por lo que estaban escuchando. ¿Por qué? Porque el Señor estaba revelando su naturaleza. Él estaba manifestando a esa audiencia que Él es Dios aquí en la tierra. Ahora, ¿por qué hago este paréntesis? Porque lo que vamos a ver ahora es un sermón que lo voy a dividir en dos partes. Hoy la primera y el domingo que viene la segunda. Y yo lo titulé Una comida milagrosa. Pero piense por un momento, porque tiene mucho que ver con lo que pasó con el paralítico. Juan va a narrar su cuarto milagro, el cuarto milagro de Jesús que narra Juan. Ahora, sabemos que Jesús hizo muchos milagros. Muchos milagros. Hasta incluso hay eruditos y teólogos que dicen que se cree que en ese tiempo casi no hubo gente sin ser sanada. Fue tal la dimensión, el impacto, lo que ocurría, que fue extraordinario. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Jesús hizo lo que hizo? ¿Por qué Jesús sanaba a la gente? ¿Por qué Jesús, cuando estaba hablando con estos hombres se enfurecían al oírlo? Porque lo que estaban escuchando y lo que estaban viendo era algo que no podían aceptar. Era algo que no querían aceptar. Era algo que estaba siendo manifestado. Hermano, los milagros de Jesús eran evidentes, eran extraordinarios. Ahora, Jesús, cuando les revela quién es Él podía haber hecho otro tipo de demostración. El Señor podía haber
impactado a la gente con demostraciones de poder divino. ¿A qué hablo con esto? Jesús podía, decía John MacArthur, decía, Jesús podía volar si quería. Hermano, Jesús caminó sobre las aguas. Jesús podía levantar el templo y hacerlo flotar en el cielo si quería. Ahora, Jesús podía hacer grandes milagros o grandes manifestaciones extraordinarias si Él quisiera, porque Él es Dios. Él es Dios. Él puede hacer lo que quiera. Hermano, Él se transfiguró delante de sus discípulos. Ahora, ¿por qué Jesús hacía milagros relacionados a las necesidades de la gente? Milagros relacionados a las carencias de las personas. ¿Por qué hacía eso el Señor? ¿Por qué el Señor fue y sanó a un paralítico que no creía en Él, no sabía quién era? E incluso cuando el Señor se reveló a él, no le interesó. ¿Por qué el Señor hace esas cosas? Tal vez nosotros no tomamos la dimensión de eso. No tomamos la dimensión, como yo decía hoy al principio, no tomamos la dimensión de un día más que tenés para abrazar a tus hijos. Si los tienes ahí, abrázalo. Abrázala. La oportunidad de tener a alguien amado al lado, a un amigo, a alguien que te dé un consejo, a alguien que te dé una palabra de aliento. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué? Si según la Biblia somos personas malas, hacemos cosas malas, nos portamos mal. Según la Biblia, no merecemos, hermano, no merecemos ningún acto de misericordia. Todos nuestros actos, si realmente recibieran su justo castigo, seríamos condenados al infierno. Esa es la justicia de Dios. Porque Dios lo dijo, todo aquel que quiebre un solo mandamiento es culpable de condenación eterna. Uno solo. El solamente pensar mal en contra de tu prójimo, hablar mal en contra de tu hermano, mentir. Bueno, listo, entonces yo estoy en el horno. Imagínense. Cosas peores que esas hacemos. Usamos el nombre de Dios en vano, nos olvidamos de Dios, no nos importa Dios, no le seguimos, nada. Pero incluso con todo eso, Dios hace actos, trabaja derramando su amor sobre nosotros. Como decía un pastor, para muchos este será el único cielo que conozcan. Porque después de esta vida, la Biblia es clara, dice que después de esta vida, todos nosotros, los que hemos nacido, somos eternos. O nos iremos al cielo o nos iremos al infierno. Para los que se vayan al cielo, habrán vivido su peor vida en esta tierra. Este será su único infierno, entre comillas. Porque han vivido dolor, tristeza, amargura, enfermedad, pérdidas. Y eso en el cielo no hay. Pero para otros que irán al infierno porque rechazan a Dios, este será su cielo, su único cielo.
Porque en esta tierra han podido experimentar, han podido ver, mi hermano. Mucha gente dice, ¿existe Dios? Yo te puedo decir en esta mañana, pensás en esa pregunta y decís, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Muchos pueden decir, pero yo vivo cosas difíciles, cosas malas en la vida. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Según los sociólogos y los que analizan el comportamiento humano, es más las cosas buenas que nos pasan que las cosas malas. A veces uno dice, no, pastor, si usted supiera la infancia que si usted supiera, mi hermano. Pero incluso con todo eso malo, siempre nos pasan cosas buenas. Siempre hay alguien. Siempre hay un pastor buscando a Enrique. Siempre hay alguien diciéndote, Dios te ama, ven a la iglesia. Siempre hay alguien. Eso es, wow, misericordia. Y la pregunta es, ¿por qué el Señor no se reveló de otra forma? ¿Por qué el Señor cuando vino al mundo y bajaba por las nubes y mostraba su poder? O bueno, tenía que ser humano, bueno, y nació de una mujer, pero cuando creció mostraba su poder y soltaba rayos por sus ojos. ¿Por qué todo lo que hacía es convertir agua en vino? A alguno le hubiese gustado estar en esa fiesta. ¿Por qué el Señor multiplicaba panes y peces? ¿Por qué el Señor vio a este hombre? ¿Por qué vio a este hombre sufriendo ahí muchos años? ¿Y sabe lo que Dios tuvo? Compasión. Compasión. Dios tiene compasión de nosotros, mi hermano. Tal vez alguna persona dice, Dios quiere que se vaya al infierno. No. Dios sufre. Sufre con cada vida, sufre con cada video que vemos, con cada realidad. Sufre. Sufre cuando nosotros pecamos. Sufre cuando nosotros le damos la espalda a Dios. Sufre cuando no nos comprometemos. Sufre cuando no le compartimos con alguien. Dios sufre. Porque Dios es un Dios de amor y compasión. Amén. Por eso dice en Juan capítulo 6, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaban cerca las Pascuas, la fiesta de los judíos. Y cuando alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Ahora, este es uno de los milagros que narra Juan, que están en los 4 evangelios. Ahora, mire lo que dice Mateo, porque esto usted lo va a poder encontrar en Mateo 14, en Marcos 6 y en Lucas 9. Mire lo que dice Mateo 14. Versículo 14. Mateo 14. Y subiendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo, ¿qué tuvo? Compasión de ellos. Compasión de ellos. Al final,
de la narración que estábamos leyendo, si volvemos de vuelta a Juan capítulo 6, dice en el versículo 15, pero entendió Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, y volvió a retirarse al monte él solo. Ahora, esta gente, al final de cuentas, sus intenciones eran otras. Sus intenciones no eran las correctas. ¿Qué significa esto del 15? Significaba que ellos, mi hermano, ellos estaban siendo oprimidos por los romanos y ellos estaban anhelando un rey que los libertara de la opresión de Roma. Y ellos veían en Jesús el posible libertador del imperio romano. Pero no estaban viendo en Jesús el libertador de sus pecados, el libertador de su alma, el ser que te ama, el ser que quiere llevarte. No te quiere liberar de los romanos, Él te quiere llevar a su presencia. Él te quiere liberar de las manos de Satanás. Hay un imperio mucho más grande que el imperio romano. Y es el imperio de las tinieblas, el imperio de la oscuridad. Y Jesús, porque nosotros vemos, y dice, y después de esto, ahora lo que nosotros podemos ver es que Jesús estaba sanando a este hombre en el estanque, y dice que Jesús subió a Jerusalén a la fiesta y fue al estanque. Y no nos dice qué fiesta era, ¿se acuerdan? No nos dice qué fiesta era. Pero hay 3 fiestas que son muy importantes para los judíos, que ellos tienen que subir a esa celebración. Era la fiesta del tabernáculo, las fiestas de Pascuas y la fiesta de Pentecostés. Ahora, dice la palabra, y después de esto, y uno cree que después de que ocurrió esa conversación que Jesús tuvo con estos opositores que estaban enojados porque Él estaba diciendo que Él era Dios, que había venido a la tierra a perdonar, a salvar, a amar al hombre de su pecado, que Él es igual a Dios, que Él tiene poder para dar vida, para libertar. Ahora, después de esto, no es que después de esto significa que ocurrió instantáneamente. Es Juan que está narrando que después de eso escribe esto. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que estaba cerca la fiesta de la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces, si estaba cerca la fiesta de la Pascua, seguramente o probablemente la fiesta anterior donde Jesús había sanado al hombre era la fiesta del tabernáculo. Así que de esa conversación hasta ahora que nos encontramos acá pasaron 6 meses. Ahora también especulan algunos que pudo haber sido también Pascua. Entonces, si era Pascua y esta Pascua de nuevo pasó 1 año. ¿Se dan cuenta? Entonces, después de esto, son 6 meses o 1 año. Ahora, si usted va a los otros evangelios, va a encontrar muchos sucesos. ¿Por qué digo esto? Porque tiene que ver con el mensaje. Porque Jesús, según los otros evangelios, Jesús mandó a los 12 a predicar. Los mandó a los 12 a predicar de 2 en 2, a ir a predicar el reino de Dios, a sanar a los enfermos, a libertar a los endemoniados. ¿Se acuerdan? Y también un suceso que ocurre antes de esto es que Juan el Bautista muere. Y Jesús tenía
la costumbre de que cuando Él quería comunicarle algo a sus discípulos, cuando Él quería hablar con sus discípulos, Él iba a un lugar apartado, al Monte de los Olivos. Él iba a un lugar a tener comunión con sus discípulos. Imagínense que sus discípulos habían estado recorriendo, habían estado predicando durante mucho tiempo, así que la fama que Jesús tenía había aumentado y había crecido exponencialmente. Ahora Jesús dice que Jesús fue al otro lado del mar de Galilea y había una multitud que lo seguía. ¿Por qué? Porque veían las señales que hacía en los enfermos. ¿Se acuerdan los discípulos sanando, Jesús sanando? Había una manifestación, una evidencia clara de que Jesús estaba obrando a favor de la gente. Jesús, en su compasión, mi hermano, todo lo que Jesús estaba haciendo era mostrar compasión por el hombre. Cuando Jesús convirtió el agua en vino, lo que Él estaba haciendo en las bodas de Caná es que Él estaba saciando la necesidad de los invitados y estaba librando al novio y a la novia de la mala reputación. El novio y la novia habían organizado una fiesta donde la fiesta estaba saliendo mal y el Señor, ¿qué hizo? Le resolvió la fiesta. Él vio que había un problema, una necesidad. Por eso el Señor dice, vengan a mí, todos. Vengan, dice el Señor. Ahora, ¿para qué? Porque el Señor es un Dios compasivo. Las autoridades judías, mi hermano, no podían rechazar los milagros de Jesús. Los milagros de Jesús eran claramente evidentes. La gente podía darse cuenta, era abismal la fama, la reputación. Todo el mundo sabía qué es lo que estaba sucediendo. ¿Y a dónde quiero ir con todo esto? Porque ustedes se estarán preguntando, ¿y cómo va a cerrar? Es que la gente estaba yendo a Jesús, no por Jesús. La gente no estaba siguiendo a Jesús por quién es Jesús. La gente estaba siguiendo a Jesús porque estaban asombrados por los milagros. Hermano, cuando Jesús hace este milagro de la multiplicación de los panes y los peces, Él alimenta a 5,000 personas, que se toma aquí hombres. Si es multiplicado por 4 que estaban con su familia, 20,000 personas. Este es el milagro, escuche esto, más grande a nivel de alcance que el Señor hizo. El Señor impactó a 20,000 personas en un momento. Un milagro que impactó a 20,000 personas. Fue el milagro que más alcance tuvo sobre la gente. Después el Señor multiplicó y alimentó a 4,000. Pero este fue el milagro más grande en alcance. Y el Señor estaba revelando y estaba mostrando, mi hermano, que para Dios no hay límite. No importa si son 5 para alimentar, 10,000 para alimentar, 20,000 para alimentar, 1,000,000 para alimentar. Dios es poderoso. Tal vez tú te preguntas el día de hoy, ¿será que Dios puede hacer algo en mi vida? Me voy a mi casa. ¿Será que Dios puede restaurar mi hogar, restaurar mi matrimonio,
¿Será que Dios puede sanarme? ¿Será que Dios puede cambiar mi corazón, mi mente? ¿Puede el Señor quebrar mi vida de pecado? ¿Puede Dios? Puede eso y mucho más que eso. El problema es que no está en el Señor. El problema no es el Señor. Porque sí hay un problema. Y el problema somos nosotros. Somos nosotros cuando creemos que Dios es igual a nosotros. Cuando creemos que Dios... Poneme esa musiquita de fondo, Eli. Cuando creemos y pensamos, decimos, a nadie le interesó. ¿Quién se va a fijar en mí? Me encanta cuando hay gente que dice, ¿será que Dios va a hacer algo conmigo? ¿Será que Dios me va a dar un esposo, una esposa? Yo le decía a Enrique, no te vas a casar allá en Neuquén, ¿eh? Hace poco salió la noticia que una abuela en un geriátrico de 91 años era, ¿no? ¿Cuánto? ¿Y el novio? 100. A los 102 años encontró novio de 100 años y se casaron. Maravilloso. Nunca pierdas las esperanzas. Así que si te sentías que estabas perdiendo las esperanzas, te quedan 60 años todavía. Ahora, hermano, eso es hermoso. Eso es Dios. Eso es el amor. Es mostrar que uno a los 102 años quiere seguir amando. Muchas esposas dijeran, está loca esta mujer. Si ya te liberaste, ya enviudaste, hace una fiesta, no vayas a buscar. Pero no todas son como ustedes, ¿eh? Ahora, muchas veces pensamos que Jesús es como nosotros. Que Jesús no se va a interesar en mí. Que Él no me va a mirar, que a Él no le va a importar. Que a Él no le interesa quién soy. Que tal vez soy muy pecador. Tal vez estoy muy sucio. Tal vez me equivoqué mucho. Pero Él es amor. Y Él es compasivo. Por eso los religiosos se sorprendían cuando veían a Jesús sentado con pecadores, comiendo con ellos. Porque ellos querían que supuestamente para ellos Dios no haría eso. Entonces, ¿cómo puede ser que Dios venga y le diga, yo soy Dios, y un Dios que se sienta con pecadores? Se sienta con pecadores porque ama. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, Juan 3:16, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Compasión. Jesús vio las multitudes. Hermano, Jesús muy probablemente Él se estaba apartando a solas con sus discípulos, dicen los teólogos. Los discípulos volvieron de trabajar un arduo trabajo. Jesús estaba trabajando y Jesús se apartó a solas a descansar. Y la gente venía. ¿No te pasa a vos? A mí me pasa a veces, ¿eh?
que tenés un día de trabajo infernal, estás cansado, lo único que pensás es llegar a casa y decir, quiero un plato de comida e irme a la cama. Y lo más lindo que te puede pasar es cuando vos llegás a tu casa cansado, molido, y está la hermana esperándote. Y me dice, Dai, te está esperando, necesita consejería. Y vos así, ¿viste? Sí, decime, ¿qué pasó? Y te cuenta del hijo. Pero ya me lo habías contado eso, anda al punto. No, pastor, yo le quiero contar desde el principio. Pero ese principio va a llevar 2 horas. Tal vez yo sea seco en ese momento. Digo, bueno, hermana, vaya cortando ya. Pero ¿sabe qué? Jesús no es así. Gracias a Dios que Jesús no es así. Porque Jesús, cuando vio las multitudes que venían, hasta el Señor sabía, y el Señor sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Sabía lo que había en el corazón de ellos. Sabía que no iban a creer. Sabía que lo estaban rechazando. Sabía que después iban a decirle, crucifíquenlo. ¿Cómo actuamos nosotros cuando nos hacen algo malo? ¿O cómo actúas cuando te enterás de que alguien habló mal de vos? Qué lindo eso, ¿no? Pues me contó, sí. ¿Sabes lo que me dijo? Y cuando viene a la iglesia, vos todos los domingos venías, ¡oh! ¿Cómo está mi hermano? Que te extrañé. Dios te bendiga. Me voy a sentar. Así actuamos. Imagínese Jesús. Yo quisiera estar ahí para ver la cara de los discípulos. Jesús, no hay plata, no podemos darle de comer a esta gente, despídela, dile que se vayan. Como queriendo resolver el asunto, terminar. Pero el Señor tuvo compasión de las multitudes. No solamente las alimentó físicamente, sino que también le manifestó su palabra. Miren el amor del Señor. Por eso es cuando uno lee este mensaje y ve esto, vos decís, esto es un milagro. No. Métete en el mensaje. Métete. ¿Qué estaba ocurriendo acá? Porque ¿sabes qué? Muchas veces esa multitud fuimos nosotros. Muchas veces nosotros vamos al Señor solamente para que me resuelva un problema. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Tal vez hoy viniste porque necesitas que Dios resuelva y haga algo en tu vida, un milagro. Tal vez tuve 20 años esta pregunta y ahora me la estoy contestando. Que yo decía, ¿por qué la gente viene a agarroñarle al Señor algo y el Señor lo hace? Y después van y se van y nunca más vienen a la iglesia. Por esto. Si hoy viniste a buscar que Dios haga algo en tu vida, muy probablemente el Señor lo va a hacer. Pero lo triste de esto es que si te das media vuelta y te vas, al fin de cuentas te estás perdiendo lo más importante de todo, que es al Señor Jesús, el creador de todas las cosas. A Él te estás perdiendo.
Tal vez te fuiste con el problema resuelto. Tal vez no vienes más, pero te estás perdiendo lo más importante de todo. Al creador de milagros, al dador de vida. Porque el Señor, mi hermano, hoy, después de 25 años que el Señor me salvó, te voy a decir algo. Yo recuerdo cuando el Señor me llevó a sus caminos y yo tenía tantas necesidades, tantas carencias de todo, de amor, vacío, soledad, depresión, todo lo habido por haber lo tenía. Y el Señor, con tanto amor y tanta compasión, se compadeció de mí y me ayudó. Pero 25 años después te voy a decir algo. Dios lo sigue haciendo. Porque sigo igual que antes. Muchas veces estoy triste, muchas veces estoy cansado, muchas veces estoy vacío, muchas veces erro, muchas veces fallo. ¿Y sabes qué? Muchas veces pienso mal del Señor y digo, Gastón, ya está, el Señor es 25 años, flaco. Ya madurá. Ya no contestes así, no hables de esa forma, no te quejes. Ya tenés que entender la Biblia. Pero ¿sabe qué? Recién pensaba eso acá, antes de subir. Que cada vez que voy y le digo al Señor y le pido, el Señor sigue mostrando la misma compasión que el primer día. La misma. Él no cambia. Sus brazos siguen abiertos y seguirán abiertos por siempre hasta que entremos a su presencia. Amén. Oremos.